Doctor Gustavo Romero, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Percy, muchas gracias por la invitación como siempre. No, para nosotros es un placer. A ver, he mencionado tres temas de ámbito político, dos de ellos son de suma importancia. Daniel Urresti fue condenado tras un largo proceso. Yo no sé si la familia a esto le pueden llamar justicia, pero el órgano judicial terminó dictaminando 12 años de prisión efectiva por el caso del asesinato del periodista Bustillo. ¿Cuál es su comentario frente a esto? Bueno, primero tendríamos que hacer dos distingos, ¿no? Un tema estrictamente judicial, por el otro lado político. Quisiera empezar por el segundo, sobre el tema político, que en realidad los partidos políticos siguen incorporando a gente muy cuestionable, como la que ha sido, o es el caso de Bustillo. Él pertenece al partido Podemos, ha sido su representante en los procesos electorales. Urresti. Urresti, y la verdad da vergüenza contar con personas tan cuestionables y que sean inclusive condenados. Ya la justicia en este caso ha considerado que es una persona responsable, coautor, lo ha señalado así la sala. Con respecto al tema judicial, sí es un tema absolutamente largo, porque ha tenido determinados vicios el proceso judicial. Por lo tanto, la Corte Suprema ordenó a las instancias acusadoras nuevamente retomar el tema. Había cuenta de que en este caso, tratándose un delito de lesa humanidad, como es el caso en particular, no ha prescrito, por lo tanto hay que seguir adelante. Ahora, Daniel Urresti pertenece a un partido Podemos Perú, ha sido candidato a la alcaldía de la presidencia de la República, y el líder de su partido también no la tiene fácil. El señor Luna Gálvez está en un proceso judicial, estuvo con detención domiciliaria, se libró de esto porque logró ser congresista. El hijo terminó también detenido por casos muy parecidos al de su padre, y entonces esto describe un poco la naturaleza de un partido político, y esto me lleva a una pregunta adicional sobre este tema. ¿Realmente son partidos políticos o son organizaciones donde permiten personajes que tengan antecedentes penales y judiciales? Bueno, el caso de José Luna no es la primera vez que lo cuestionan. Yo ya conozco desde hace mucho tiempo que él es una persona muy cuestionada en los ámbitos políticos, y que ha tratado de mantener ciertas alianzas con otros partidos, a las cuales obviamente no ha querido, porque él no es una figura, si bien puede tener recursos, pero no es una figura que pueda ser, que parece que estuviese más interesado, para la redundancia, los intereses personales, y tener sus negocios, y no tener ninguna representación de carácter nacional. Y coincido contigo, eso se aleja más del partido político. Me parece que esto es una organización con un propósito criminal, ¿no? Bueno, no lo quise decir así, pero usted lo puntualizó. Me olvidé que también parte de este partido es el señor Wong, que está suspendido por 120 días. Así, y además tiene todo un entorno muy cuestionado, ¿no? Eso yo lo he visto, creo que el proceso electoral de 2005 o 2004, cuando quería ya hacer algunas alianzas, y algunas organizaciones políticas no lo querían cerca, ¿no? Uh-huh. Yo eso es lo que ha advertido de él, del señor Luna en especial. Sí, pues estas son organizaciones
que si bien cuentan con una inscripción como ante el Jurado Nacional de Elección, ante la OMPE, etcétera, la verdad que dejan de ser en realidad partidos políticos, ¿no? Bueno, y recuerde usted que incluso en un momento se cuestionaba la inscripción de Podemos Perú, porque aparentemente, lo dejo incondicional, yo no puedo aseverar esto, muchos miembros del Jurado Nacional de Elecciones habían estado en la escuela de posgrado de la Universidad del señor Luna Gálvez, publicando libros, haciendo posgrados, maestrías, y por ahí como que se estaban canjeando favores para la inscripción, incluso las firmas estaban cuestionadas. Bueno, yo ya no tendría ninguna duda. Yo insisto que para poder dar legitimidad a los distintos procesos electorales hay que cambiar las autoridades que dicen los procesos, ¿no? El señor Salas es una persona sumamente cuestionada por Corbeto, y también la representante de la Renier. Es decir, en realidad hay que hacer una profilaxis de todas estas instituciones, no solamente por un tema de licitud, sino también un tema de legitimidad, ¿no? Ahora, vamos al tema de esta declaración que da ayer Dina Boluarte, la presidenta de la República, en relación a solicitarle a los alcaldes de la macrorregión norte, que probablemente con justo derecho están reclamando la atención, la falta de atención del gobierno nacional, que algunos ministros solamente van para la foto e incluso no se quieren ensuciar los zapatos y los tienen que cargar en balsa. Pésima señal, aunque es odioso las comparaciones. Amplia diferencia cómo enfrentó las cosas el expresidente Alberto Fujimori, donde él se metió en medio del agua y trajo a los periodistas. Claro, era parte del show que quería hacer en ese momento, pero pareciera de que no hay una gran diferencia frente a los altos funcionarios cuando quieren enfrentar esta situación del desastre en el norte del país. Coincido contigo, Percy. Lo que pasa es que hay un gran tema de gestión y que no solamente es responsabilidad del actual presidente de la República, sino se ha incorporado en estos últimos años a gente muy capaz en la administración pública. Tú eres abogado, tú ejerces creo que también la profesión. Y nosotros sabemos perfectamente cómo se viene manejando la administración pública. Parecieran que contrataran a los más ineptos, a los menos, sin ninguna empatía con los ciudadanos. Y eso no solamente es a nivel de ministros. Quizás ahora los ministros sean mejores que los del régimen, durante el régimen de Castillo, que además de ineptos son unos delincuentes. Pero por lo menos han llamado a gente más capaz, pero todavía sigue enquistada en la administración del Estado, gente muy ineficiente. Y luego también le han bajado mucho las llantas, digamos de forma metafórica, a una organización, a una institución que resulta ser muy importante y además muy eficiente y muy organizada, como es las Fuerzas Armadas. Y esta falta de cercanía o esta falta de empatía, a mí me parece que todavía lo hay con los altos, tanto con el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas. Me parece que no han tomado las acciones inmediatas. Y claro, también han agarrado a Dina Boluarte y al régimen, le han entrado, digámoslo así, con los pantalones abajo, porque ya pensaban cuando juramentaba, ya se estaba produciendo la lluvia. Sí, entonces, claro. Y no es una persona, si bien tiene carácter fuerte, hasta donde yo sé, no es una persona que tiene experiencia de alto nivel en gestión, y eso se refleja. No obstante, a mí me parece que lo que hace Otárola, hasta donde es posible, hace lo que puede, pero ahí quien es la jefa de Estado, la jefa de la nación es Dina Boluarte. Uh-huh. Y me parece que
reitero, le bajaron las llantas a una organización o una institución como la que son las Fuerzas Armadas, que ha habido muchísimo en esta Sí. institución. Me parece que acá tenemos un problema severo de gestión. Bueno, y las Fuerzas Armadas tienen esta gran experiencia para ayudar a resolver algunos problemas de conectividad e infraestructura cuando hay estos tipos de desastres. Tienen un área de ingeniería, están debidamente preparadas, pero parece que no le están dando el nivel que necesitan. Cometen el mismo error que cometió Pedro Castillo en mengunear o desacreditar a las Fuerzas Armadas, doctor. Sí, yo coincido contigo en eso. Además tienen la logística. Por supuesto. Eso es lo que se necesita en este momento, ¿no? Ahora, pero vaya también otro punto, quizás para redondear un poco la idea, Percy. Acá no ha estado funcionando tampoco, y eso se está revelando, el tema de la regionalización. Es decir, la administración de los recursos por parte de los gobiernos locales y los gobiernos regionales ha sido pésima y además ha sido fuente de corrupción, de manera que eso tiene que venirse en el futuro, y en el futuro inmediato vamos a tener que ver a nivel de Estado si la regionalización va a seguir siendo lo conveniente o vamos a tener que buscar otras vías mucho más adecuadas para poder hacer efectivo el uso de los recursos públicos. Sí, yo escuchaba al ministro de Economía la semana pasada que él manifestaba que muchos gobiernos subnacionales no tienen una gran porcentaje de ejecución presupuestal para obras de infraestructuras en sus regiones y luego trasladan la culpa al gobierno nacional que no hace nada, pero los recursos están yo conozco de muy buena fuente de algunos gobiernos regionales y alcaldías provinciales donde impera la incapacidad de altos funcionarios o el miedo de no hacer nada por no terminar preso. Porque es eso, el miedo de no hacer nada para no terminar preso, no ejecutan obras vitales para evitar estas situaciones. Entonces, yo ayer estaba con el doctor Marco Curio, otro analista político, y le decía, esta organización, esta entidad como Servir, que debería, o la Contraloría, en este momento deberían estar en las zonas con los gerentes, los jefes de proyectos en estas regiones y sentarse en, a ver, ¿en qué te ayudo? Vamos a gestionar esto, el otro. Pero no. Son elefantes muertos que tenemos, elefantes blancos, perdón, en varias instituciones donde se gasta dinero, pero estas instituciones no ayudan a resolver el problema que hay, sobre todo en el norte del país. Claro, tenemos un país funciona con dos cosas, una buena organización y con una buena gestión. Y si, ¿cómo se llama? Y si no se roba, el dinero alcanza. Sí, claro. Sí. Entonces, acá ha habido una suma perversa entre malos gestores con delincuentes, ¿no? Entonces, tenemos que cortar, desgraciadamente, un propósito de descentralización del país para buscar una forma de que sea mucho más eficiente la utilización de los recursos con gestiones mucho más adecuadas a la necesidad del país. Pero esto también parte y tiene un origen, y es algo que discutí ayer con algunos amigos colegas. El responsable de poner estas autoridades en el gobierno nacional, en el Congreso y los gobiernos subnacionales son los partidos políticos, porque a través de ellos son los que llegan. Y el partido político, la persona que gana las elecciones, trae un grupo de personas a ejercer la ejerción pública. Entonces, ahí viene mi cuestionamiento. Los partidos políticos, si lo hubieran, no hacen esa formación política, la escuela política, la escuela de formación para estos funcionarios. Y luego estamos pagando las consecuencias de tener gente que se le paga, bueno, y lo dijo Pedro Castillo en su primera entrevista con el Rondón de CNN, estoy aprendiendo a ser presidente. O sea, tenemos practicantes muy caros en este país. Es cierto. Nosotros tenemos, pues, en realidad, no partidos políticos, sino algunas organizaciones
Que además no tiene ningún sentido para continuar haciendo política desde el punto de vista profesional, una buena política, ¿no? Si no hay por ejemplo, un tema perverso, por ejemplo, con los procesos electorales, por ejemplo, el voto preferencial ha pervertido los mismos méritos que podrían haberse generado dentro de los partidos para tener en las primeras listas, los primeros puestos a la gente más capacitada. Y luego se ha estado poniendo una serie de cortapisas. Claro, a nadie le gustan los partidos políticos, pero en realidad lo que se ha creado es como un círculo vicioso. Se le ponen unas cortapisas y seguimos teniendo ahora peores organizaciones políticas. Entonces, tenemos que cambiar también, tenemos que cambiar la legislación y tenemos que cambiar algunos, no solamente autoridades, sino tenemos que crear las condiciones para que la política sea mucho más profesional, y para eso hay que tener una especie de meritocracia dentro de los partidos. Por eso es que viene cada inútil, se sienta en un curul y comienza a crear disparate de leyes, sí, porque eso no son leyes, o proyectos de leyes, y que no sirven para nada, y crean expectativas en las cuales el Congreso no es parte, ¿no? Bueno, y empieza la acusación que la derecha no quiere poner en debate su proyecto de ley, y por eso de que no avanza el país, y la culpa es del Congreso, la culpa es de la Constitución, cuando acá estamos hablando pues de una capacidad por lo menos intelectual para tener congresistas que realmente sepan lo que hacen. Ayer hablaba con un especialista en temas del Congreso y me dice que un congresista le toma 2 años entender cómo funciona el Congreso. El año que sigue es para que lo hagan. O sea que al final le estamos pagando 15.600 soles para que aprendan cómo funciona el Congreso, doctor Gustavo. Bueno, sí, es que vienen inútiles, vienen gente que no tiene ninguna experiencia. Mira, las exigencias para cualquier puesto de trabajo, inclusive para portapliegos, te piden más requisitos que para ser congresista. Sí, claro que sí. Bueno, vamos para la última pregunta, doctor Gustavo. ¿Es legal o legítimo que un exministro mantenga este recurso de usar la movilidad del Estado y la seguridad, sobre todo cuando sabemos pues que es cuestionada algunas acciones de algunos personajes que estuvieron en el gobierno de Pedro Castillo? A ver, me la pones como una frente. Acá hay una diferencia, y ya la haces bien. Es legítimo, es lícito, sí es lícito, porque durante 6 meses. Claro, la ley lo establece. Obviamente que no. Un tipo tan sobón como ha sido Alejandro Salas, siendo ministro, como lo fue con Pedro Castillo, que fue un pésimo ministro, que hace uso de los recursos públicos, es ilegítimo, obvio. Sí. Claro, hay una pésima percepción hacia la población, diciendo cómo es posible que él siga usando 475.000 soles mensuales se gasta. Es que es un sinvergüenza, se llamaron a ladrones, vergüenzas y caraduras para que administraran el Estado. Todavía hay algunos. Sí, claro. Bien, sí, como yo te dije, hay que aceptar la raza. Pero los que estaban ocupando los cargos ministeriales son de terror. Sí, empezando con Aníbal Torres, ¿no? Por supuesto. Y desgraciadamente tiró al tacho toda su carrera académica para convertirse en un salvaje de la política. Así es. Esto me hace recordar lo que dijo la ministra de Vivienda, que hay que fumigar el ministerio porque hay una serie de ratas. Disculpen el término. Dijo que encontró una serie de deficiencias en ese ministerio. Ojo, ahí estuvo Genia Alvarado, que hoy está detenido, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver. Doctor Gustavo,
Siempre sí, es un placer conversar con usted. Tiene las precisas, como dice Chema Salcedo. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y buenos días. Buenos días. Nos vemos. Regresamos con el ex ministro de Trabajo, Alejandro Salas, a ver qué nos dice. Cuídense. No creo que les gustó lo que le dije. Bueno, se lo voy a pasar para que comente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.